Queremos contarte las historias que hay detrás de la investigación. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia. Un podcast de Eureka. En busca de una misión común por Caldas, investigadores y académicos se dieron cuenta que a la ciencia le faltaba transitar un trayecto para llegar al territorio. Y así empezaron a aparecer conceptos como la democratización, tanto en el acceso como en la participación, la descentralización o, en palabras más sencillas, que los beneficios de la ciencia y la investigación no se queden solo en las grandes capitales, y el rol, ahora activo y no pasivo, de las comunidades en procesos de ciencia, tecnología e innovación. Desde la Universidad de Manizales reconocemos que la gobernanza debe ser un ejercicio vital para seguir sumando, y es por ello que hacemos parte de iniciativas que persiguen ese propósito, porque bien sabemos que solo hay un camino para hacerlo y es juntos. En esta ocasión nos encontramos con Joana Patiño López. Joana es doctora en Ciencias Sociales y coordinadora general del proyecto Juntos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación desde el CINDE. Joana, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por hacer parte de Ciencia de Bolsillo y de esta nueva temporada de Video Podcast. No, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre nuestro proyecto. Bueno, Joana, hoy queremos hablar precisamente de ese proyecto, un proyecto que lleva todo este año en curso, que quizás ya tiene aprendizajes, tiene retos identificados, tiene experiencias y cosas que contar, que nos parece muy valioso también que los proyectos se realicen, pero las personas también tengan la oportunidad de reconocer qué ha sucedido en esos procesos. Quiero empezar a preguntarte desde la base, desde lo básico, ¿qué es Juntos? ¿Qué es Juntos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación? Que es un proyecto que ha estado acompañado por diferentes instituciones, CINDE, Universidad de Manizales, Universidad de Caldas. Cuéntanos un poquito de esta iniciativa. Claro que sí, bueno, Juntos es una apuesta colectiva, colaborativa, interdisciplinar, intersectorial, que hemos venido construyendo a partir de los resultados de la misión de Sabios por Caldas, donde casi todos los investigadores que hoy somos parte del proyecto y de las investigadoras hicimos parte de la misión que se realizó en 2020-2021 bajo el liderazgo científico de la doctora Sara Victoria Alvarado Salgado, directora de CINDE y profesora de la Universidad Manizales, quien participó también de la misión nacional de investigadora Sabios, de esta casa. Investigadora de esta casa, y que pues nos ha ayudado de manera muy acertada para poder capitalizar de la mejor manera los resultados de la misión y poder generar en este caso 2 proyectos de regalías. Hoy vamos a hablar de Juntos y decirle a las personas que nos ven y nos escuchan que Juntos es un proyecto que viene de la misión. En tanto, en la misión reconocimos un problema fundamental, que es la concentración de los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra capital, y que genera que de manera tardía los beneficios, los aprendizajes, los logros lleguen a las 6 subregiones del departamento, y esto impacta pues de manera fuertísima la equidad, la competitividad y la sustentabilidad de las subregiones, ¿no? Y en ese sentido también encontrábamos en la misión de Sabios Caldas que esa concentración tiene también que ver con, por un lado, tenemos muchos actores dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación que están haciendo cosas maravillosas acá en Manizales y en las subregiones. Sin embargo, esos actores siguen desarticulados. Es muy difícil el trabajo articulado entre la academia, la empresa privada, la sociedad civil, el Estado, y a veces se logran, por ejemplo, diadas, entonces que se una la academia con el Estado, a veces la empresa con la sociedad civil y así, pero es muy difícil que las 4 estén bien articuladas y trabajando al unísono.
El otro elemento que encontramos es que hay muy bajos niveles de participación de la sociedad civil en general en los procesos de ciencia, tecnología e innovación, y que fundamentalmente cuando se alcanza algún grado de participación estamos hablando solo de procesos de apropiación social de la ciencia, donde efectivamente, si bien son importantes, y ahora podremos conversar un poco de eso, el problema es que tal como venían siendo pensados, esos procesos seguían dándole un rol muy pasivo a las personas y no reconociendo que en las comunidades y en los territorios ancestralmente y popularmente existen unos conocimientos, ¿cierto? Unas maneras de actuar, de transformar las realidades que cuando se ponen en diálogo con los conocimientos generados desde la ciencia, tienden a potenciarse y a solucionar de mejor manera las necesidades y los problemas de los territorios y las comunidades. Entonces, juntos es ese esfuerzo, por eso el nombre no solo tan bello, sino tan significativo, y es que juntos, a través de los diálogos, del reconocimiento de los saberes y prácticas de todos los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, podemos lograr generar un proceso de no solo de descentralizar la ciencia en Caldas y lograr que los procesos que apalancan la ciencia, la tecnología y la innovación lleguen al territorio, sino que sean democráticos, pero no solo en el acceso, es decir, no queremos solo que la gente pueda informarse y saber cuántos son los proyectos, cuáles son los proyectos, dónde están los investigadores, exacto, qué se produjo en materia de tecnología en el 2023, por ejemplo. Sí, que tengan acceso a los datos, pero que más que eso puedan ser parte de la producción de ese conocimiento, de esos datos. Eso me da perfecto porque es como la otra pregunta que quisiera hacerte, y es Colombia, que es un país latinoamericano, todavía tiene un imaginario de que la ciencia es de unos cuantos, que se hace en centros muy especializados, que se hace en academia, que no logra trascender o no logra pasar un poco ese muro hacia la sociedad, que es un poco y finalmente una de las apuestas grandes de estos procesos científicos y de investigación. ¿Qué tan sencillo es democratizar la ciencia? Es que eso suena muy bello, eso suena muy lindo, pero creo que la ciencia tampoco ha sido un concepto muy cotidiano entre las personas. Yo siempre lo he dicho, hay un momento que para mí me parece súper valioso en donde a todos se nos volvió o logramos ver la importancia de la ciencia, y es el momento de la pandemia, es donde estábamos todos a la espera de un avance científico, de una vacuna que nos permitiera volver un poco a la normalidad que conocíamos y que vivíamos antes. Eso es un momento en el que yo digo, ahí como que como ciudadanos, cualquier persona decía, qué bueno y qué necesaria es la ciencia, pero cómo hacer esa democratización o cómo hacer que la ciencia empiece a ser cotidiana o sea un punto en común, sea una cosa que tú pongas sobre la mesa y lo podamos conversar como ciudadanos sin tener conocimientos especializados, sin que esto se vaya a algo profesional, sino personal. ¿Cómo hacer eso? Entonces, no es fácil democratizar la ciencia y tampoco es imposible. Hay como varios elementos que en nuestro proyecto dialogamos de manera permanente entre nosotros y las investigadoras, con las comunidades, con los diferentes actores, empresarios, funcionarios del Estado, maestros, estudiantes, en fin. Un primer elemento es que efectivamente, como tú lo estabas mencionando, la ciencia históricamente ha tenido un proceso de elitización que ha alejado, digamos, el acceso de las personas, de los ciudadanos de a pie, a lo que significa la ciencia, en tanto le ha otorgado un estatuto que separa lo cotidiano del saber científico y de los procesos que se llevan a cabo para lograr construir ese saber. Pero por fortuna, en las evoluciones, las transformaciones que hemos ido teniendo, nos ha llevado a reflexionar la necesidad que tenemos de abrir la ciencia, ¿cierto? De generar mayor posibilidad de diálogo y de trabajo conjunto, no solo de las ciencias con la sociedad,
sino de las ciencias entre sí, porque ahí va el segundo elemento que quiero mencionar para quienes nos ven y nos escuchan, y es que hay otro obstáculo, otra barrera que se ha creado históricamente, y es que cuando a nosotros nos hablan de ciencia, inmediatamente lo que se nos viene a la cabeza es ¿quién? Un hombre de bata, blanco, usualmente, ¿cierto? Letrado, con un capital en un simbólico, laboratorio, cultural, con una bata blanca, en un laboratorio, manipulando ciertos instrumentos, ciertos artefactos, exacto. Entonces nosotros en general todos y todas estamos encasillados en esa visión y se nos olvida que no hay una ciencia sino múltiples ciencias que son necesarias, fundamentales para la sostenibilidad, el progreso, el desarrollo, la construcción de la vida. Y en ese sentido no hay ni ciencias buenas ni ciencias malas, no hay ni ciencias blandas ni ciencias duras como nos han enseñado, sino que hay ciencias que tratan objetos de conocimiento particulares que requieren procedimientos, métodos específicos para ser tratados, ¿cierto? Pero el diálogo entre todas esas ciencias es vital para que se dé mejor solución a los problemas. Y un tercer elemento importante que quiero mencionar de por qué no es fácil democratizar las ciencias, pero es muy importante, tiene que ver también con las concepciones de quiénes pueden hacer ciencia, quiénes están llamados naturalmente, entre comillas, a hacerlo, y entonces ahí se quedan un montón de seres humanos por fuera de esas posibilidades. Ejemplo, las mujeres dentro del canon de nuestras sociedades un poco más patriarcales, digamos más cerradas, más tradicionales, pareciera ser que las mujeres no tienen las condiciones cognitivas, no tienen las condiciones tampoco temporales necesarias para desarrollar la ciencia. Entonces, por ejemplo, ese grupo poblacional no está generalmente asociado en nuestro imaginario colectivo a la ciencia. Pero además de eso, también tampoco están asociados al imaginario de las ciencias otros grupos poblacionales, las comunidades indígenas, las comunidades afro, por ejemplo, los niños, las niñas. Entonces ahí es cuando la ciencia empieza a volverse algo muy pequeño, muy estrecho, donde unos muy pocos pueden entrar. Y en ese sentido eso se vuelve problemático porque cada vez es más difícil que personas como nosotros, ¿cierto? O las personas de un supermercado, de una droguería, en un colegio, puedan conversar cotidianamente de la ciencia. Ahí hay tres elementos fundamentales que han hecho que históricamente sea muy difícil este reconocimiento y uso de las ciencias. En ciencias sociales, en ciencias humanas, en ciencias naturales, etcétera. Joana, tú eres mujer y eres investigadora. Eso hace unos años parecía poco probable que una mujer pudiera estar dentro de la academia o hacer procesos, liderar procesos investigativos. Me parece maravilloso que hoy lo podamos decir así y por eso creo que, y un poco desde Eureka nosotros le hemos apostado a abrirle los micrófonos y los espacios a las mujeres. Creemos que las mujeres tenemos una deuda histórica con esos espacios que se le dan a las mujeres en la academia y en investigación. Quisiera preguntarte desde tu experiencia, desde tu quehacer, desde todos los años de trayectoria que tienes, siguen existiendo esas brechas. Hay unas autoras que me parece muy bello que hablan sobre esos techos de cristales que las mujeres tenemos tristemente y que nos toca empezar como a dañar, como a golpear, a ver si logramos abrir mucho más esos caminos y abrirle caminos a esas otras generaciones de chicas, de niñas que vienen en ese proceso. ¿Es fácil para ti? ¿Ha sido fácil? ¿Te has encontrado quizás con experiencias en donde el proceso siga siendo muy masculino, siga pensándose mucho en función de los hombres? Claro que sí, realmente hacer ciencia para las mujeres en un país como Colombia no es fácil, para mí no ha sido fácil. Reconozco a través de la interacción con otras mujeres científicas de otros campos que no es fácil. Yo también soy activista feminista y en ese sentido también conozco
las diferentes dificultades y barreras que tenemos las mujeres en los distintos campos. Yo creo que si bien hemos tenido avances a nivel mundial, a nivel latinoamericano y nacional en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y puntualmente en el campo de las ciencias, todavía existen muchísimas barreras que son todavía de un corte muy cultural, ¿no? Entonces, pues para quienes nos ven y nos escuchan, importante que ustedes sepan que en el mundo solo el 32% de quienes hacen ciencia, o sea, quienes investigan, somos mujeres versus un 68% de los hombres. Pero ojo, de ese 32% de mujeres que somos en el mundo y que además es una tendencia que se mantiene en nuestro país, si uno va y revisa las estadísticas de MinCiencias para ver quiénes somos los y las investigadoras en Colombia, sigue conservándose el 31% somos mujeres, el resto son hombres, pero ojo, vayamos más allá. ¿Quiénes son esas mujeres, ese 31% que puede hacer ciencia? En un amplio porcentaje, mirando hacia adentro, ese 31 son mujeres de ciertas condiciones socioeconómicas concentradas en las capitales, entonces se nos van quedando por fuera generalmente las mujeres indígenas, las campesinas y las afro, las mujeres con orientaciones sexogenéricas diversas, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, porque claro, dentro del estatuto de la ciencia, entre tú más te acerques al estatuto masculino, más cabida tienes, y hay ciertos estándares para las mujeres que también todavía siguen imponiéndose de cómo tienes que ser mujer para ser aceptada dentro del rango de lo científico, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una barrera muy importante que no solo nos habla de que es difícil hacer ciencia por ser mujer, sino que es mucho más difícil hacer ciencia si eres una mujer negra, si eres una mujer campesina, si no estás en la capital, si no estás en la capital, si no tienes el apellido tal o cual, ¿cierto? Si no eres amiga íntima o muy favorita de X o Y persona que tiene el mando en cierto centro de investigación, en cierta universidad. Entonces, claro, ahí todavía hay una interseccionalidad de las opresiones y de las discriminaciones hacia las mujeres que van más allá del género, que está muy fuerte todavía en nuestro país. Colombia no es capaz de reconocer el racismo estructural que tiene, pero tampoco el machismo estructural que tienen todas sus instituciones, ¿no? Bueno, Joana, continuemos un poco con nuestra conversación. Hay un concepto que ustedes también en el proyecto manejan que me parece muy bello y es la gobernanza, y la gobernanza es finalmente esa capacidad o esa posibilidad de empoderar a las comunidades o de empoderar a las personas, darle ese poder para que aprovechen la ciencia en la resolución de sus conflictos, en la resolución de sus necesidades, en ese abrir caminos profesionales o personales, pero juntos es un proyecto y como todos los proyectos tiene un inicio y tiene un final, ¿cierto? ¿Cómo hacer que estos procesos que empiezan no se terminen cuando se termina el proyecto? ¿Cómo darle como posibilidades en el tiempo que eso que está hecho no se pierda, sino que se fortalezca? Buenísima la pregunta, y precisamente por eso en nuestro proyecto Juntos tenemos un eje fundamental que es la gobernanza. La gobernanza es el gobierno colectivo, las nuevas formas de gobernar la ciencia, la tecnología y la innovación, y esas nuevas formas están pasadas por el reconocimiento de los múltiples saberes y prácticas, de los múltiples conocimientos y lenguajes que son necesarios para transformar las condiciones adversas que vive un territorio, una comunidad, y eso es hacer ciencia, ¿no? Y en ese sentido, esa nueva gobernanza nos invita a que hayan altos niveles de participación, de diálogo de saberes, que hayan muchísimos espacios de toma de decisiones, que haya mucha articulación, muchas redes, mucho trabajo en equipo, es decir, que se redistribuya el poder de la ciencia en las diferentes capas, sectores y actores de la ciudadanía, de la sociedad civil, del Estado, de la empresa, de la academia. Por eso es fundamental en un proyecto como el nuestro la gobernanza, porque la sustentabilidad a futuro del proyecto depende de cómo cada uno de esos actores, cada uno de esos sectores se adueña, se convoca, se activa, se articula, como decías tú, se empodera, se adueña, se hace
parte activa del liderazgo colectivo para mantener vivo los logros de un proyecto como este en el territorio, y en ese sentido nuestra mayor estrategia de gobernanza para la sustentabilidad de este proyecto está siendo la creación, el fortalecimiento, la formación de 6 comités subregionales de ciencia, tecnología e innovación, es decir, que en cada una de nuestras subregiones del departamento haya un comité con representación y delegación de los distintos sectores y actores de la ciencia, la tecnología y la innovación, para que entren en diálogo, trabajen de manera conjunta, tomen decisiones, prioricen agendas y sepan en su subregión qué se necesita, qué tienen, con qué cuentan y cómo hay que activar el sistema, cómo hay que echarlo a andar, pero ellos ahí en su subregión. Esa es nuestra principal estrategia de gobernanza, de democratización, para que el proyecto logre que todos los frutos que viene cosechando puedan seguir en territorio, a pesar de que en julio del 2024 el equipo profesional se retire. Estoy completamente de acuerdo, es la importancia de abrir esos espacios, pero además de brindar las posibilidades para esos escenarios. A veces en el discurso el Estado también se queda muy en esa apertura de espacios y en esa equidad de género y en eso hay que tener más mujeres en los procesos y demás, pero cuando llegas, ¿cómo están posibilitando esos espacios y qué tan sano, tan propicio es para esas mujeres ocupar esos lugares? Quiero pasar muy rápidamente a una sección nueva en Ciencia de Bolsillo. Es una sección de preguntas rápidas y de respuestas obviamente rápidas que quisiéramos hacerte a ti. La idea es que podamos hacerlo y que no nos tarde más de un minuto y medio, que sean súper rápidas, Joana. Entonces voy a empezar. Para hacer ciencia es necesario pasión, disciplina y diálogo con la realidad cotidiana y con otros seres humanos. El propósito de la ciencia debe ser la justicia social, la equidad, la transformación de las desigualdades, de las violencias. En todos los campos la ciencia tiene que servirnos para tener mejores condiciones y calidad de vida para todos y todas. ¿La ciencia es difícil? La ciencia no es difícil, la hacemos difícil y por eso hay que democratizarla. Bueno, hay muchas, ¿cierto? Pero yo quiero destacar 2. Quiero en las ciencias sociales destacar a mi jefe, a mi amiga, a mi maestra Sara Victoria Alvarado, que es un referente a nivel internacional y nacional por su entrega y su capacidad absoluta para ayudarnos a entender mejor nuestra sociedad, para aportarle a la educación, a las ciencias sociales, una mujer maravillosa. Y en las ciencias exactas, bueno, en lo que llaman entre comillas las ciencias duras, que invito a que deshagamos esa concepción. Quisiera destacar a Adriana Ocampo, que ella es una mujer extraordinaria, barranquillera, que le metió durísimo desde la primera infancia, era súper despierta, preguntona, observaba el cielo y es una de las grandes científicas de la NASA, un orgullo nacional. A través de la educación. Ciencia sin educación, sin diálogo con los sistemas de educación desde la primera infancia, es muy difícil que la ciencia sea cercana para la ciudadanía, porque si a nosotros desde que llegamos, desde que estamos en nuestras familias, transitamos por los centros infantiles, la escuela, el colegio, no nos permiten tener contacto directo y permanente con esos procesos de ciencia, cuando seamos adultos van a ser completamente extraños para nosotros. Entonces la educación es un puente fundamental entre la ciencia y la cercanía con la ciudadanía. La ciencia debe tener siempre sentido social. Yo creo que la ciencia que no tiene una concepción, un norte ético, es bastante dañina para la sociedad. Yo no quisiera meterme ahorita en esa discusión porque es bien álgida, pero desde mi postura personal como científica de los campos sociales, creo que sí, una ciencia se hace sin ética, no tiene un fundamento de transformación social y no vale la pena.
Joana, gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por venir a contarnos un poco de Juntos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Eureka siempre va a ser la casa de ese proyecto, entonces bienvenida siempre y gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchísimas gracias y qué bueno este nuevo formato que estamos inaugurando. Ay, muchas gracias también a todos los que nos escuchan y los que nos ven en este momento desde Ciencia de Bolsillo. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia.